Hola a todos, gracias por conectarse una vez más al podcast de Escuela de Avivamiento. Yo soy Josman Pruginar y estoy contento de poder compartir este espacio con mi esposa Cindy. ¿Cómo estás, amor? ¿Qué tal? Hola a todos. Estoy súper contenta de estar en un episodio más. Gracias a todos los que han estado viendo nuestro contenido y también lo han estado compartiendo y nos han estado dando feedback, ¿verdad? Retroalimentación de todo, y de verdad que nos hace muy felices que alguna cosita, ¿verdad?, toca su corazón o les ayuda de alguna manera, así que nos sentimos muy bien. ¿Introduzco el tema de hoy? Sí, está bien. El día de hoy queremos hablar un poquito acerca del balance, no porque seamos expertos, pero el balance que es bueno tener entre la iglesia y la familia y la iglesia, o tu servicio en la iglesia, desde la perspectiva que quizás estás teniendo una lucha. De eso queremos hablar, y bueno, y queremos hablarlo porque quizás no salga en la misma semana, pero nosotros próximamente vamos a celebrar el Día de la Familia en la iglesia, donde tomamos el segundo domingo de mayo, que en Honduras se celebra el Día de la Madre, y decidimos celebrar la familia, porque sí o no que cuando las mamás celebran su día, todos andan juntos, anda la familia juntos. Entonces, queremos hablar un poquito de esto y queremos partir desde el punto de que nosotros también hemos estado viviendo un cambio en nuestra vida, que es nacimiento de Samuel, nuestro primer bebé, y que aparte pues nosotros no solamente formamos parte de una congregación, sino que también la dirigimos. Entonces eso le añade un poquito más de presión. Pero bueno, diciendo esto... Sí. Bueno, yo creo que hay dos etapas en la vida donde uno se va a enfrentar mucho con este tema. Cuando uno es soltero, todo es más tranquilo, ¿verdad? No hay tanto rollo de cómo administrar tu tiempo y eso. Porque aquí lo que estamos hablando mucho es eso, el tiempo. Ajá. O sea, tenemos un tiempo limitado y tenemos que administrarlo correctamente entre mi servicio en la iglesia, mi servicio con Dios y cuidar de mi familia. Porque o sea, conocemos muchos casos de que gente por quererse meter y todo su tiempo en las cosas de la iglesia, descuidan a su familia. O casos al revés también, ¿verdad? Que a lo mejor alguien de repente era bien activo en la iglesia y no sé, se casó o tuvo un hijo y nunca más como que volvió. Entonces, realmente lo que estamos hablando es cómo administrar nuestro tiempo para poder ser como buenos en las dos cosas, ¿verdad? Entonces, yo te decía que hay como, sobre todo, dos cambios que es importante hablar. Cuando pasamos de solteros a casados y cuando somos casados y nacen los hijos, que creo que son como las dos cambios de etapa en los que hemos enfrentado este tema, ¿verdad? Sí. De soltero es fácil. Sí, y que también lo hemos visto, porque en la congregación que pastoreamos, la mayoría son personas como de nuestra edad, ¿verdad? O sea, en promedio... De 15, 18 años. Son personas que vienen o se van a casar, o se están casando, o se casaron, o están planeando tener bebés, o ya tienen su primer hijo o su segundo hijo. Entonces lo vemos mucho en la iglesia. Pero bueno, me parece hablar de la primera etapa porque es una etapa la cual muchas personas viven. Y obviamente esto lo hablamos específicamente para la gente que ya desde soltero servía o formaba parte activamente de una iglesia, porque puedes ir, congregarte, sentarte y este tema probablemente sea un poco irrelevante, ¿verdad? Pero si sos alguien que de cierta manera se ha involucrado en el movimiento organizacional de la iglesia como tal, pues esto te va a ayudar. Ok, entonces en la primera parte, solteros, bueno, esa transición de solteros a casados, ¿verdad? Hemos visto mucho cómo hay personas que sienten esto, que tal vez están muy activos en diferentes grupos, pero se casan y el matrimonio les requiere tiempo, ¿verdad?
así no tengan hijos. ¿Por qué? Porque ya no solo son tus compromisos familiares, sino los compromisos familiares con tu familia también política. Entonces es como no solamente sacar tiempo para estar con tu familia, ¿verdad? Para sacar tiempo para tus estudios, para tu trabajo, sino que es hacer un match con la persona con la que te casaste y coordinar todos estos tiempos, incluyendo la iglesia. Uh-huh. Entonces, amorcito, ¿algún consejo como para personas en esta etapa? Porque lo que tú decías, o sea, hay gente que logra hacer bien rápido ese match, esa coordinación, y los vemos felices a los dos, involucrándose dentro de la iglesia, pero hay gente que yo digo que pasan dos cosas, o se desaparecen como tú mencionabas, o hay conflictos entre ellos, porque una de las partes quiere estar como más involucrada y para la otra es como too much, ¿verdad? O sea, no está siendo exagerado o no creo que deberíamos de involucrarnos de esa manera. ¿Qué consejo les puedes dar? Sí. Creo que lo primero que quiero decir es que bíblicamente ya la Biblia nos dice que una persona casada siempre va a rendir menos que una persona soltera. Entonces nosotros igual, aún como líderes, no debemos esperar que una persona casada esté tan disponible como una persona soltera. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo está dando consejos a los solteros, él justamente dice como aprovecha tu soltería porque ahí es como que, o sea, no es que no le rindes cuentas a nadie, pero si eres más independiente, entonces tienes el tiempo para meterte de lleno con Dios. Y dice, cuando uno se casa, tiene que atender como a las necesidades también de la pareja. Entonces eso hace que todo ese tiempo que antes tenías como disponible para meterte a todo con Dios, ya no lo tengas. O sea, y él no dice, y Pablo no dice está mal, ¿verdad? Sí. Sino dice como, ok, es algo que entendemos que va a pasar. Entonces él dice como aprovecha bien tu soltería. Quiero leerte eso porque está en 1 Corintios 7. Ajá. Y quiero leerlo porque menciona cosas interesantes. Dice, yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas, ¿verdad? Porque las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. También las casadas, lo mismo que las jóvenes comprometidas, se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. Pero dice, ¿verdad? No les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Bueno, y ahí sigue hablando de esto, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, él, como dice, no les está recriminando, sino que él entiende que son cosas naturales de la vida y que él mismo, ¿va? Por ejemplo, Pablo dice que él por decisión personal decidió no casarse para poder darle todo su tiempo al Señor y meterse con todo, ¿va? Entonces, a lo mejor Dios lo ha llamado a no casarse para dedicarse de tiempo completo al Señor, ¿verdad? Hay gente que sí lo hace, ¿verdad? Pero es un don que tal vez no todos tienen. Pero realmente lo que está diciendo es, okay, en nuestra soltería, el consejo de Pablo es, métete todo con el Señor. Dale todo tu tiempo, sirve en todas las cosas que puedas estar, desvélate haciendo cosas que tengan que hacer en la noche. O sea, realmente tenemos que aprovechar ese tiempo porque después ya no se va a poder tanto, ¿verdad? Creo que por eso algo bien importante es que la iglesia logre involucrar a muchos adolescentes, jóvenes en el servicio, porque esa es la gente que tiene ese tiempo. Esa es la gente que tiene esa capacidad de estar ahí todo el día, haciendo lo que tenga que hacer, pero realmente tienes que estar como ahí, ¿verdad? Entonces, una transición, la primera que estamos hablando es ese caso en que alguien que estaba como acostumbrado a estar tan metido así en la iglesia, sirviendo, haciendo de todo, estando en todas las reuniones, de repente se casa y, como dices, ahí entran otras preocupaciones. Creo que además tú mencionabas que, por ejemplo, algo que te quita el tiempo son los compromisos familiares que ahora son de dos.
Pero yo creo que también algo que quita el tiempo es que normalmente alguien cuando está soltero, muchas veces vive en casa de los padres. Ujú. Entonces, él no es el que va al súper a veces. Sí. Él no es el que tiene que ir a pagar luz, agua. Bueno, lo hacemos a veces ya automatizado, pero hay un montón de cosas hasta de administrar la casa y todo, que mientras tú no eres como el que está a cargo de esa casa, no te quitan el tiempo, pero que ya también, o sea, el mudarte a una casa, el tener que estar pagando, incluso mucha gente cuando se casa tiene que buscar más de un trabajo porque hay nuevos gastos. Uh-huh. Entonces también eso es parte del tiempo que se quita, pero y ahí cuando ya entonces entra como este conflicto. Y yo creo que un primer consejo, algo importante para mí que quiero compartir es que esta transición se va a sentir más fuerte cuando, digamos, una persona que está acostumbrada a servir a Dios se casa con alguien que tal vez no le gusta tanto servir al Señor. Incluso si se casa con alguien que no es creyente, ahí va a ser el desastre, ¿verdad? Porque va a venir los clásicos reclamos de es que tú solo quieres pasar en la iglesia, Sí. no me atiendes a mí, no estás preocupado por mí. Entonces creo que un primer punto para administrar bien es saber bien con quién te vas a casar. Sí, y involucrar a tu pareja con esto. En esto es bien, bien importante, porque sí, o sea, tenés que saber que creo que no nos pasa tanto aquí, porque vemos muchas parejas que realmente los dos de forma personal, solteros, están sirviendo al Señor, se encuentran, son novios, sirven al Señor y lo siguen haciendo, ¿verdad? Entonces, aunque hay esos cambios por las rutinas de vida que acabas de mencionar que me encanta, o sea, que ahora cocinan, que ahora tienen que limpiar su casa y bueno, y tantas cosas, los vemos cansados, los vemos, ¿verdad? Pero se están involucrando, entonces sí es bien importante ver con quién te vas a casar, cuál es la visión de esa persona de involucramiento que tiene con la iglesia, o sea, hasta dónde quiere hacer, y que juntos encuentren un equilibrio, ¿verdad? De poder servir al Señor, de poder establecer los valores de su casa, porque esta es una etapa, pero entra la segunda etapa, que son los hijos. Y esta es una etapa de verdad complicada de llevar al inicio, porque se tuvieron que establecer buenas bases cuando estaban casados y solos para poder llevar mejor la etapa de estar casados con hijos. El bebé nace, hay un tiempo de cuarentena donde el bebé requiere ciertos cuidados. Hay gente que no hace tantos días de cuarentena, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, pues las mujeres a veces decían estar 30, 40 días con sus bebés en casa, que no salen, no reciben muchas visitas. Y obviamente es como, bueno, entonces voy a estar 40 días sin ir a la iglesia. Entonces aquí es donde es bien importante el haber establecido bases de comunicación, bases de poder dialogarlo, porque estas son cosas que se tienen que dialogar. ¿Qué vamos a hacer? Cuando nosotros tuvimos a Samuel, el último mes, yo venía a la iglesia prácticamente, bueno, a recibir. A veces me costaba mucho estar sentada y a veces estaba escuchando el servicio desde la oficina por YouTube, aunque estaba aquí. Porque ya me sentía muy cansada, sobre todo en los últimos días. Y el bebé nació y porque lo platicamos, dijimos, él nació un viernes y tomamos la decisión de que tú no vinieras un domingo a servir, ¿verdad? Sino hasta la siguiente semana. Entonces nos tomamos una semana por decisión consensuada de los dos, que ese primer domingo lo íbamos a pasar con él, pero que ya el resto tú te ibas a integrar a las reuniones. Entonces es bien importante como el tema de la comunicación entre la pareja, que establezcan cuál es la cultura familiar también alrededor de esto, porque, o sea, tiene que ser algo de ambos, el decir, ok, es importante, como Josué dijo, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, como
desde qué edad vamos a empezar a llevar a los niños, desde qué edad le vamos a modelar a los niños que el servicio al Señor, por ejemplo, es una prioridad, ¿verdad? No sé si querés dar algún consejo en esa segunda etapa. Sí, sí, siempre es mejor, como tú dices, cuando toda la familia está sirviendo, porque eso hace que sea más natural, ¿verdad? Como ir. Yo recuerdo que desde niño toda mi familia servía, entonces no era que solo uno tenía que ir a la reunión y el otro quedarse, sino que muchas veces era que todos íbamos a esas reuniones, entonces facilitaba como mucho todas estas cosas, ¿verdad? Pero como tú dices también, algo importante es esas etapas de transición, no apresurarlas. Porque cuando acabas de nacer el hijo, es como que apenas estás entendiendo qué cosas. Entonces a veces tal vez incluso el forzar, como decir, no, ya tenemos que meternos otra vez con todo como estábamos antes, puede causar conflictos hasta matrimoniales, ¿verdad? Porque no estamos entendiendo todo esto, estamos queriendo correr. Entonces estamos entrando como en un desequilibrio desde ese punto. Y creo que aquí entra mucho también el papel de los pastores, el papel de los líderes, porque a veces se puede cometer el error de exigirle a las personas la misma entrega que tenían antes, ¿verdad? Y realmente ese es un error porque entonces estamos poniendo a las personas en la que estamos realmente exprimiendo más allá de lo que puede dar, ¿verdad? O sea, un líder, un pastor debe estar consciente que una persona que acaba de tener un hijo no te va a rendir igual en el servicio que cuando estaba sin los bebés. Y si estamos como que, ¿qué te pasa? Como llegar así, ¿verdad? Como, ¿qué te pasa? ¿Por qué ya no estás sirviendo tanto? Yo quiero verte igual que antes. ¿Por qué ahora has abandonado? Y incluso podríamos lastimar la identidad como de paternidad y maternidad de los padres, pensando que están haciendo mal su trabajo. Es que eso no debería afectarte a ti, no deberías estar en eso. Es que no estás sabiendo administrar y todo. Y mucha gente ha sido bien herida por la iglesia porque se les ha exigido el mismo nivel de entrega que cuando eran solteros o que cuando no estaban casados pero sin hijos, y hay como un reclamo de parte del liderazgo sobre ellos, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante que uno como líder pueda ser bien consciente de toda esta situación para ellos y darle su espacio a la gente. Obviamente uno también debe cuidar que la persona no se agarre de eso y se pierda, ¿verdad? Sino siempre ayudarlos a acomodar, pero no puedes exigir el mismo nivel de entrega que tenían antes. Sí, y llegamos a un punto que yo quería mencionar, y es que la vida es etapas y la iglesia somos personas, ¿verdad? Entonces, entender las etapas que está viviendo alguien, que si ven, es eso lo que estamos hablando. O sea, la etapa de soltería, que podemos hacer ciertas cosas, la etapa ya cuando la pareja se casa y empiezan a generar esas dinámicas de trabajar o caminar de la mano al mismo tiempo con alguien, y la etapa donde se suma más gente a la familia, donde es todo un reto. Entonces, bien importante entender las etapas en dos vías. Una, la que tú mencionabas ahora, desde el punto de vista del liderazgo de la iglesia, donde entendemos y respetamos la etapa que está viviendo la persona. Lo apoyamos, nos pasa a nosotros. Justo hace unos días hablamos con una pareja de líderes, los dos son súper activos, increíbles, están a punto de tener a su primer bebé, es una niña, y decidimos agregarles personas que les apoyaran con su liderazgo, porque sabemos que van a entrar en una etapa nueva donde esa etapa va a ocupar su mente, ¿verdad? Pero también tomamos la decisión de poner en stand-by también un grupo en casa que tenían. ¿Por qué? Porque creemos que necesitan privacidad como familia en este tiempo, de acomodarse, de correr, yo pienso en los nuevos papás, ¿verdad? A veces uno ni tiempo te da de bañarte los primeros días, te bañas, no sé, hasta en la noche, de limpiar la casa.
Entonces dijimos como que ellos tenían grupo en su casa, la bebé va a nacer, necesitan su privacidad. Entonces es bien importante entender que las personas están viviendo esta etapa desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista de las personas que servimos junto con ellos, ¿verdad? No señalar, no, o sea, ser como bien respetuosos, pero por otro lado, entender uno mismo la etapa que está viviendo para que exista paz en ese hogar, para que exista paz en ese matrimonio, porque nosotros también lo hemos visto de que no es que hay una exigencia externa, sino que hay una exigencia interna. Sobre todo el tema de las mujeres, ¿verdad? Que uno lucha mucho con las hormonas, la parte emocional, entonces es bien común, ¿verdad? Que sobre todo la mujer se sienta sobresaturada de su tiempo, muchas amamantando, entonces no pueden como, o sea, tener tanta como independencia del bebé. Quieren escuchar un mensaje, pero no pueden tener dentro del auditorio al bebé porque el ruido aparte, o sea, es muy fuerte para los oíditos del bebé, lloran, o sea, hay que cambiarlos, alimentarlos, tantas cosas. Entonces la mamá puede sentir como, ay, me siento alejada, ¿verdad? Sí. Y tal vez han pasado 2, 3 meses así. Pero es entender que es una etapa y que esa etapa va a pasar y que va a venir otra etapa. Y esto es importante porque así no nos sobreexigimos, no nos amargamos, sino que disfrutamos esa etapa. Por ahí dice que la vida de padre es caóticamente hermosa para los que tienen papás y es como disfrutar, ¿verdad? El decir como, ay Dios, en medio de este caos, pero veo la sonrisa del bebé, ay, qué lindo, ¿verdad? Y saber que ellos van a crecer y que no siempre vas a estar desvelado, no siempre vas a estar cansado. Nosotros estamos en la etapa donde ya no tenemos un bebé tan bebecito, pero al fin de cuentas es un bebé y te toca andar con miles de loncheras y maletas porque ahora es el juguete, es que ponerle cosas porque anda caminando, porque anda tocando cosas, porque sus meriendas, o sea, es... Pero entender que es una etapa y que esa etapa va a pasar, ¿verdad? Sí, o sea, uno no se puede sentir culpable si está disminuyendo la carga de servicio que tenía porque entró en una nueva etapa. Y creo que aquí es bien importante esa parte de que si tu identidad está puesta en tu servicio, que es algo incorrecto, cuando cambies de temporada en tu vida, vas a tener una crisis de identidad al servir menos. ¿Por qué? Porque tu identidad estaba puesta en tu servicio. Pero no, nuestra identidad tiene que estar puesta en el Señor, ¿verdad? En que somos hijos de Dios más allá de nuestro servicio. Si hoy puedo servir, tengo la misma identidad que si hoy no puedo servir. De esta manera, entonces, cuando yo entre en estos momentos, no voy a pasar una crisis porque mi identidad no estaba puesta en mi servicio. Mi identidad estaba puesta en el Señor, que es como lo que tú dices que a muchos les pasa. Se sienten culpables a veces. Se sienten que no está el Señor incluso agradado con sus vidas porque ya no les sirven como antes. Pero no, mi identidad no está en mi servicio. Mi identidad está puesta en Cristo, en el Señor. Y entender eso, que hay temporadas donde voy a poder servir más, hay temporadas donde voy a poder servir menos, pero eso no debe robarme mi seguridad y mi identidad en mi relación con el Señor. Sí, y entender que también el matrimonio o los hijos no te limitan, porque vivimos en una generación donde la gente no se quiere casar, donde hay matrimonios que no quieren tener hijos, porque creen que los hijos o el matrimonio los va a limitar. Pero esa ha sido una gran mentira que el enemigo ha estado trabajando en las mentes de las nuevas generaciones. Pero realmente el matrimonio y la familia no te limitan, sino todo lo contrario, te enriquecen, te hacen mejor persona, te ayudan a trabajar la autoridad que has recibido en Cristo Jesús, a trabajar tu seguridad, a tener mucha
mucha búsqueda interior, ¿verdad? De cómo está nuestra identidad, nuestras creencias, dónde están qué tan firmes están nuestros valores, nuestro fundamento. Entonces, todo lo contrario, yo puedo ver cómo el matrimonio a mí me ha hecho mejor persona y creo que a ti también, espero yo. No, sí. Y hoy tener nuestro hijo, si bien es cierto, tal vez no podemos ir al cine todos los días. Estaba pensando hoy, ya no te lo conté, que estaba meditando que en el último año y meses que tiene nuestro bebé, Samuel, solo hemos ido una vez al cine y fue porque mi mamá creo que se quedó cuidándolo, pero no hemos vuelto al cine. Ah, no, sí, 2 veces. Hace poco fuimos, ¿te acordás? En Semana Santa. Sí, sí. Y porque mi mamá también nos los cuidó. Sí. Pero antes íbamos muy seguido. Ajá. Entonces, definitivamente habrán actividades que uno deja de hacer por cierto tiempo, pero en otras nos enriquece. Te enriquece la fe, te enriquece la paciencia, la perseverancia, el ver las promesas de Dios a través de la vida de un bebé, el ver tus generaciones y entender todo lo que la Biblia habla acerca de esto. Entonces, todo lo contrario, la familia te enriquece y tenemos que valorarla como tal. Entonces, diciendo esto es entender esto. Son etapas, las etapas pasan y Dios también envía las etapas para hacerte crecer como persona. Porque definitivamente no es la misma la sabiduría o la madurez de una persona soltera o el amor. Es un amor más maduro, ¿verdad? O sea, ya cuando hay familia, ya cuando también el papá se saca el bocado de la boca y se lo da literalmente al hijo, ¿verdad? Le pasa una infección. Yo escuchaba mucho a un pastor y de verdad me da mucho sentimiento esto, que él decía de que realmente, y lo decimos mucho cuando se van a casar, de que te casas no para ser feliz, sino porque estás dispuesto a ser feliz a la otra persona. Y hay un pastor muy famoso que él dice, o sea, que realmente si querés tener familia, tenés que tener claro de que vas a trabajar para que ellos sean felices, vas a trabajar para que ellos tengan sustento. Ellos cumplan sus sueños. Para que ellos cumplan sus sueños. Y de verdad que esto a mí me toca mucho el corazón porque también es entender el corazón del Padre. Entonces, si tú sientes como, bueno, he dejado de participar, no sé, he dejado de llegar súper temprano, o en este momento solo está yendo mi esposo a la iglesia porque yo me quedo, porque el bebé tiene 1 mes de nacido, ¿verdad? Y no puedo ir. De verdad no te estás perdiendo, todo lo contrario, estás viviendo una etapa la cual es tan espiritual como congregarte todos los domingos, y que el Señor por gracia te está permitiendo vivir. Entonces, diciendo esto, ¿verdad? Porque estamos hablando, bueno, tampoco es perderse. Sí. Obviamente, como son etapas, es importante trabajar para entrar en una etapa donde regresas a la iglesia a servir, pero no lo haces solo, sino que ya lo haces con un bebé o con 2 o con 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejos puedes dar para prepararse o cuál crees que es la forma de regresar? Sí, para mí también algo importante es antes de regresar. Es que, por ejemplo, si tú sabes que estás a punto de entrar en una transición de vida, que estás a punto de casarte y aún más que estás a punto de tener un hijo, tienes que también empezar a multiplicarte en otras personas. Porque digamos que, no sé, por poner un ejemplo, ¿verdad? Tú eres líder de un grupo en casa o líder de un ministerio de servicio y de repente tú sabes que estás a punto de tener un hijo. Lo correcto debería ser que entonces tú empieces a levantar otros líderes que puedan tomar tu lugar en el momento que tú tengas que menguar, por así decirlo. Porque el problema muchas veces es como que
bueno, voy a tener un hijo, me voy a casar, entonces ahí les dejo el paquete, pero ¿qué pasó? No dejaste a nadie listo para poder tomar la responsabilidad que tú, que se te había delegado. Incluso eso es una irresponsabilidad, una mala administración, porque si tú eres responsable de algo, tienes que también preparar gente que pueda agarrar esa responsabilidad en un momento que tú tengas que disminuir, ¿verdad? Entonces, si uno sabe que está a punto de casarse, que está a punto de tener un hijo, parte de ser responsable en su servicio es ir preparando gente que pueda tomar su lugar en el momento que él salga y no decir simplemente como, bueno, me voy, es otra etapa de vida y ahí ustedes se encargan de a ver cómo le hacen para cubrir mi lugar, ¿verdad? Uno debería ser el primero en dejar listo el espacio en el cual voy a dejar un poco de tiempo. Así que si están a punto de tener un hijo o casarse, tienen que ir encontrando gente en la cual multiplicarse. Sí, y eso es parte del prepararse, ¿verdad? Y de regresar también. Porque yo creo que obviamente al ausentarnos de cierta manera, pues habrá gente o porque la dejamos o porque por la necesidad los hizo surgir también. Sí. Entonces poder como también ser maduros y poder decir, ok, voy a servir o sea, hablo porque probablemente hay gente que puede regresar a hacer lo que estaba haciendo antes, pero hay mucha gente que pasa que por una u otra razón, ¿verdad? Se tienen que mover. Sí, porque en ese tiempo alguien tomó su lugar. Exacto. Pero yo creo que, por ejemplo, ahí pasa algo. Si uno salió y alguien tomó su lugar porque estaba la necesidad y él no preparó nada, sí, muy probablemente esa persona al regresar le va a costar. Pero si esa persona realmente preparó a alguien y la dejó, tal vez incluso ya no regresa en esa posición, pero más bien va a regresar en una posición mayor de poder supervisar lo que él dejó porque se multiplicó. Y de ayudar, de servir en la iglesia, en cualquier área. Sí, entonces para mí eso es bien importante. Pero bueno, ok, pero también como parte de ese regreso, ¿qué otro consejo darías? Para preparándose para el retorno. Ajá. Bueno, yo te digo para sí. Es, por ejemplo, lo que hablábamos al inicio de establecer los valores como familia. Por ejemplo, Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, a nosotros nos ha parecido muy divertido porque en la iglesia creo que más bien nos ha pasado que más bien los papás quieren regresar rápido a la iglesia. Y hay bebés que hemos presentado porque en teoría creo que hasta hace poco se dijo que ya no había pandemia, pero nosotros regresamos en pandemia, aún nuestro bebé fue en pandemia, entonces... pero nos ha tocado presentar a bebés bien bebecitos, ¿verdad? Y vemos, el otro día yo entraba aquí a uno de los salones de maternidad y dije, ¿de dónde salieron tantos bebés? Porque habían como 4 o 5 bebés súper bebecitos y de verdad qué bonito que los traen a la iglesia y hay esa dinámica de que yo creo que ellos dicen, bueno, vamos a ir juntos a buscar al Señor. Ahora, es bien fácil cuando es manejable, ¿verdad? Pero yo creo que a medida que los niños van creciendo sí se vuelve un poco más complicado cuando se te enferman, por ejemplo. Entonces hay decisiones o valores que tenés que tener bien claro para saber cómo accionar en esos momentos. Porque, por ejemplo, una dinámica que un matrimonio puede decidir es, no, la verdad es que yo no aguanto el estrés y voy a dejar al bebé en la casa o a los hijos y me voy a ir a la iglesia. Pero con el tiempo esa dinámica no va a ser la más sana. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrando a los niños a quedarse un domingo en casa, ¿verdad? Sí, hay que buscar integrar a todos y tal vez otro consejo en el regreso es entender que tal vez no vas a regresar a lo mismo que estabas antes. No siempre se va a dar el caso, pero, o sea, tal vez ya no en cuestión por hace rato decía tal vez porque no preparaste a alguien o algo, pero también ahora por tu tiempo, ¿verdad? Sí. Que tal vez antes tú, no sé, eras la líder de alabanza,
pero ahora tienes un hijo pequeño y no te da el tiempo de ser la líder, pero puede ser parte, por así decirlo, del De la equipo, rotación del equipo de adoración. Y entonces uno, si no está también preparado mentalmente para eso, puede decir como, me sacaron de mi puesto, me bajaron mi rango, cualquier cosa que uno podría pensar, pero no, o sea, realmente es entender que es parte de que ahora tienes un poco menor de tiempo y va a haber alguien más disponible que va a poder tener como la capacidad de poder administrar mejor al equipo, por así decirlo. Entonces, a ver, recapitulando un poquito porque voy a dar un tercer consejo. Estamos diciendo que para encontrar ese balance entre la familia y el servicio de la iglesia, ya cuando tenés una familia numerosa o bueno, estábamos hablando, ¿verdad?, de los que se acaban de casar, primero es trabajar en los valores y la cultura familiar. Y tomando el ejemplo de Josué, que dijo toda mi casa. Entonces yo creo que tenemos que trabajar como primer consejo en que todos participemos de una u otra manera. El segundo que acabas de decir tú es entender que parte de que todos regresemos va a generar ciertos cambios y que probablemente, como decías, más de uno, sea el hombre o la mujer, puede que no regresen a no servir, sino a las dinámicas que tenían antes. Ahora, yo creo que un tercer consejo es, porque esto es muy fácil de decir, pero a la hora de aplicarlo con un bebé llorando, o 2 o 3, ¿verdad? Y todo esto es un poco complicado. El tercer consejo que daría es buscar consejo. Buscar consejo de tus pastores, buscar consejo de otras parejas, cómo lo han logrado, porque de verdad que uno se edifica mucho en los ejemplos, porque, o sea, todos tendrán su historia, ¿verdad? Entonces los consejos son bien importantes, el que te puedas informar, el que puedas preguntar cómo otros lo han logrado, el inspirarte, porque también los consejos te inspiran, ¿verdad? Pero un cuarto consejo sería entender que todas las familias somos únicas y diferentes y que no tenemos que compararnos, ¿verdad? Que habrán algunas personas que la pasaron re bien en el embarazo o que la pasaron súper bien en el posparto, ¿verdad? Y no solo estoy hablando de la mujer, sino del hombre también, y que les va súper bien siendo papás, y habrá otros que ha sido una caminata cuesta arriba, ¿verdad? Entonces, el entender que cada familia es única y que por lo tanto tendrán necesidades y aspectos y formas de ver diferentes, esto también te va a ayudar, porque si nos empezamos a comparar va a ser muy, muy frustrante. No sé si querés decir algo hasta acá. No sé. ¿Vamos a ir cerrando? No, o sea, ¿querés decir algo más? No. Tengo algo para cerrar tal vez después. Ok, entonces, bueno, hasta este punto, yo quería contar un poquito en el caso de nosotros, porque creo que también somos una familia única, o sea, con necesidades, o sea, no nos podemos comparar con el resto de la iglesia porque somos los pastores generales de la iglesia. Entonces, también nuestra presencia y nuestro servicio quizás se demanda un poquito más que el del resto de las personas. Sí. No podemos decir nos vemos en 3 meses. Sí, nos vemos. Adiós. Aunque a veces quisiera, ¿no? Pero, por ejemplo, siento que a pesar de que sentimos esa responsabilidad y siendo sinceros, a veces esa presión, nosotros, aún sin hablarlo, hemos tenido como los dos como la misma línea donde jalar. Nosotros tenemos una reunión, para los que no nos conocen, una reunión entre semanas, los días miércoles, donde se nos exige, no que alguien nos exija, sino la situación de que salimos 5:15 AM de nuestra casa y estamos 5:30, o sea, salimos entre 5 a 5:15 de la casa. Y vivimos un poco lejos, entonces a veces estamos 5:30 o 5:40 acá. Y salimos con todo y bebé. Y ahorita tenemos, gracias a Dios, una persona que nos apoya en la casa, pero salimos todos con meriendas, maletas, el bebé dormido, se viene a despertar,
luego se duerme, luego a veces anda en medio, pero realmente nosotros hemos decidido y le damos gracias al Señor que Samuel crezca en su casa, en medio de personas que lo están buscando, que lo aman. Y a mí muchas veces, aunque sí como mamá digo, ay no, despertarlo, y han habido días que lo dejamos, ¿verdad? Porque o está enfermito y no queremos que contagie a otros niños o por otras situaciones. Realmente yo me siento bien cuando veo a Samuel y veo que tal vez estamos en un tiempo de adoración y Samuel está ahí jugando, tal vez no sabe lo que está pasando, pero está en medio de esa atmósfera y yo le doy gracias al Señor por eso, y también le doy gracias al Señor que con mi esposo, que eres tú, o sea, tal vez sin hablarlo, los dos estamos en ese mismo sentir. Entonces, yo digo esto para ir cerrando, tú cierra hoy, pero eso es lo que a nosotros nos funciona. No somos perfectos, o sea, apenas tenemos un hijo, se va a poner interesante con el segundo o el tercero, los que Dios mande, pero en nuestro corazón está que nuestros hijos puedan amar la iglesia, no que la vean como, ay, el lugar donde mis papás sufren o el lugar que me quita a mis papás. Y eso quiero también. Hace poco escuché en otro podcast que hablaban acerca de la familia y tenían una pastora que respeto mucho y que obviamente tienen sus hijos crecidos, que aman al Señor, lo sirven. Y ella decía que en medio de la iglesia y de todo, ella se tomaba tiempo cuando sus hijos eran pequeños de verlos a los ojos y de decirles como, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? De darles afecto, amor. Y yo sin darme cuenta, creo que era algo que estaba implementando con Samuel, ¿verdad? Y que en medio de todo parar y decir, hey, ¿estás bien? ¿Verdad? ¿Te gusta? O mira qué divertido que estamos saltando, aunque Samuel ahorita no entiende un montón de cosas y nos dejen visto en un montón, pero bueno, yo le doy gracias al Señor de que ahí vamos, echándole ganas como un montón, tratando de encontrar ese equilibrio. Sí. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, lo que quería compartir es que, por ejemplo, la Biblia nos dice en Efesios que una de las formas en las cuales podemos mostrarle al mundo el amor que Cristo tiene por ellos es a través de un matrimonio sólido que se ama, ¿verdad? Porque la Biblia dice que cuando el mundo ve un matrimonio que se ama, eso es un reflejo de cuánto Cristo ama a la iglesia. Entonces, si tú inviertes tiempo realmente en fortalecer tu matrimonio, estás invirtiendo al mismo tiempo tus esfuerzos para que el mundo pueda ver el amor de Jesús. Y también, cuando la Biblia nos habla de la gran comisión, que es la misión que todos tenemos, desde Génesis 1, la forma en la que el Señor dijo de cómo podemos también cumplir la gran comisión es multiplícate, fructifiquen, que en otras palabras es tengan hijos. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo hijos y criándolos en el camino del Señor, estamos cumpliendo la gran comisión, haciendo discípulos primeramente en casa. Entonces, no hay que descuidar o perder de vista que el tener un matrimonio sólido, hijos cuidados, que se sienten amados y que están creciendo en Dios, es la mejor forma en la que estamos sirviendo al Señor, cumpliendo la gran comisión, mostrando el amor de Jesús, que solamente las actividades que hacemos en una iglesia. Porque podríamos cometer el error de servir mucho en la iglesia, pero no tener un matrimonio sólido y no tener hijos que están creciendo como discípulos del Señor. Cuando cuidamos nuestro matrimonio y cuando cuidamos a nuestros hijos, es el mejor servicio que le podemos entregar al Señor. Y con esto cerramos. Bueno, nos vemos pronto.